Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver una de las últimas novedades que ha salido en tema Cthulhu Ideo. Me refiero a Cthulhu Confidencial, este juego que utiliza el sistema Gamsu One-to-One, aquí lo han traducido como el sistema Gamsu A2, para jugar con un único jugador y con un director de juego, con un guardián en este caso. Bueno, este pedazo de tocho, que si podéis verlo es bastante gordito, y que tiene pues unas 328 páginas. La verdad es que engaña, porque el papel que han utilizado aquí es un papel bastante grueso, un poco vasto, ligeramente satinado, en vez del papel estucado que se utiliza en la original. Y en la original eso hace que baje bastante el tamaño y que sea prácticamente pues 2/3 de este. Este es un tercio mayor de lo que sería el original. Pero bueno, tampoco importa mucho, ¿eh? O sea, han hecho lo mismo tanto el manual de reglas del rastro de Cthulhu como Mentiras Eternas, que también es otro tocho enorme, utiliza el mismo papel. Así que más o menos podéis ver por dónde va. Esto lo que hace es que, aunque el libro en sí mismo está bien, no tiene ningún tipo de problema y se ve todo perfectamente, sí que hay determinados cuadraditos donde nos vienen los desafíos, que es la forma de afrontar aquí los controles que tenemos que hacer, donde nos ponen gris sobre negro y que, aunque se lee bien, no hay problema para leerlo, sí que puede resultar un poco incómodo, pero bueno, como digo, no hay mayor problema, no, el libro está bien acabado y está perfectamente hecho. Bueno, sobre el libro, nos vamos a encontrar con este sistema para dos personas, y dentro del propio manual prácticamente lo primero que se nos presenta es, a ver si lo veis por aquí, este cuadradito de aquí que nos dice que la cosa se va a poner intensa. ¿Por qué nos dice esto? Son partidas para dos personas, donde tenemos al director de juego y al jugador. Normalmente en una partida de rol nos vamos a encontrar con una mesa con 4, 5, 8, incluso más personas. Eso provoca que durante la propia partida haya pequeños descansos entre todos los participantes cuando pues uno está realizando sus tiradas, otro está diciendo qué es lo que quiere hacer, los jugadores interactúan entre ellos y le da tiempo al director de juego para poder mirar las notas, el jugador puede desconectar un momento mientras sus compañeros están actuando. Esto no se da aquí. Aquí hay que estar metido dentro de la partida al 100% todo lo que dure, lo cual hace que sea un poco más intensa, que sea un poco más compleja de llevar a cabo y que requiera pues un mayor compromiso por parte de los dos participantes que van a tener. Eso lo vamos a ver dentro de la parte en la cual se nos dan consejos para dirigir este tipo de partidas, donde nos vienen hablando acerca de cuestiones como que el jugador de repente comience a narrar en tercera persona con voz en off acerca de lo que va haciendo. Nos cuentan cómo en una de las pruebas uno de los jugadores o una de las jugadoras comenzó a escribir su propio diario acerca de lo que estaba escribiendo, acerca de lo que estaba jugando. Bueno, todo este tipo de cosas que son pequeños trucos para poder desviar un momento la atención, para poder bajar un poco la intensidad del juego y dar un pequeño descanso a uno o a otro de los participantes. Todo eso, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque, como digo, aunque son partidas de rol, se salen un poco de lo que sería la norma habitual a lo que estamos acostumbrados. Y eso, por cierto, es bastante interesante porque el libro está plagado de esos pequeños consejos o notas del autor, donde los tres autores que han escrito este manual pues nos van contando lo que ocurría en las pruebas de juego, lo que iba ocurriendo cuando iban testeando el manual para ver por qué derroteros iba. Entonces, esto es un poco más o menos como cuando te compras una película en DVD y te vienen los comentarios del director, ¿no? Que estás viendo la escena y de repente sale el director y te dice, bueno, mira, es que aquí en esta escena el actor el día anterior había tenido un accidente, se había dañado el hombro, entonces no podíamos tener otra escena de acción aquí y decidimos que discurriese de tal forma. Bueno, pues ese tipo de explicaciones, que podemos verlas, como digo, de manera habitual en un DVD cuando nos compramos una película,
película, pues nos las vamos a encontrar en este manual, donde los autores nos van a ir explicando el por qué han tomado ciertas decisiones, cómo se resolvieron los problemas que surgían de determinadas cuestiones y todo ese tipo de cosas pues que hacen que te ayude a comprender más o a interiorizar más lo que estás jugando, lo cual me parece estupendo y que debería ser norma común en todos los juegos de rol. Bueno, ¿en qué se diferencia esto del Rastro de Cthulhu? ¿En qué se diferencia el sistema Gamsu A2 del sistema Gamsu normal? Bueno, primero os recuerdo que ya hice la reseña del Night's Black Agent Solo Ops, que es otra versión del sistema Gamsu A2 o del Gamsu One-to-One, que os la dejo por aquí por si queréis verla, y que tiene ciertas diferencias. Principalmente el del Night's Black Agents es una versión más avanzada, es posterior, incluso os diría que está más pulida. Aquí hay ciertas cosillas que ahora vamos a ver que pueden hacer rechinar los dientes, ¿vale? No son mayores problemas, pero sí que son cuestiones que habría que mejorar. Lo segundo es que sí que hay variaciones, y ese tipo de variaciones vamos a ir viéndolas. Bueno, lo primero es que sí que vamos a tener la típica división entre habilidades generales y habilidades de investigación. Vamos a tener una serie de habilidades de investigación donde no vamos a tener reserva de puntos. Al contrario que teníamos en el Gamsu normal, aquí no hay reserva de puntos, simplemente tenemos esa habilidad y punto. Y vamos a tener una serie de empujones, que es como han traducido pushes, que vamos a tener en este caso 4 empujones para poder llevar un grado más allá la habilidad que podamos utilizar para que nos otorgue un beneficio o nos otorgue algún tipo de ayuda cuando lo apliquemos sobre las habilidades de investigación. Y luego vamos a tener las habilidades generales. Y las habilidades generales tampoco van a tener una reserva de puntos, pero sí van a tener un valor. Un valor que va a estar entre 0 y 3, que va a significar el número de dados que vamos a disponer para poder utilizar esa habilidad general en particular. Estos dados vamos a utilizarlos cuando vayamos a realizar controles rápidos, al igual que en el Rastro de Cthulhu, al igual que en el sistema Gamsu, se nos va a poner un umbral de dificultad y va a haber que tirar el dado y ver si igualamos o superamos. Si tenemos 2 dados, pues sería pudiendo lanzar ambos dados y sumándolos. Y vamos a tener, aparte de esos controles rápidos que son habituales y que son similares a los que tenemos en el sistema Gamsu, vamos a tener desafíos, que va a ser la piedra fundamental en torno a la cual se va a establecer todo este sistema. Los desafíos nos van a dar 3 tipos de resultados. 3 tipos de resultados que pueden ser un avance, un pase o un contratiempo. Esto dependerá de los diferentes umbrales de dificultad que disponga el desafío en cuestión. Con un avance, lo que vamos a obtener es éxito en lo que estamos intentando y además vamos a obtener una ventaja. Con un pase, normalmente lo que vamos a obtener es un éxito, a veces no es un éxito, pero no es un fracaso. A veces baila ahí un poco en la cuerda acerca de hacia dónde va. Y un contratiempo directamente es que no hemos tenido éxito en lo que intentábamos y además vamos a obtener un problema. Para superar estos desafíos, vamos a coger la habilidad general que se trate en cuestión acerca de ese desafío y vamos a ver cuántos dados tenemos. Y los vamos a hacer como si fuera un pool de dados, como si fuera una reserva de dados. Aparte, podremos asumir un problema extra que normalmente nos viene ya definido en el propio desafío, que es pues una complicación más que vamos a poder añadir a nuestro jugador, a nuestro personaje, si la decidimos aceptar o adoptar de manera voluntaria. Y eso nos otorgará otro dado para sumar a nuestra tirada. Que esto se puede hacer después de haber tirado antes. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tirar uno de los dados y vamos a ver el resultado. Si tenemos alguna ventaja, le hemos podido añadir un bonificador o incluso algún dado extra. Si no nos gusta el resultado que ha salido, podemos tirar el segundo dado en caso de tenerlo, ¿no? De que nuestra habilidad general pues, tuviese 2 dados en vez de 1. Y si aún así no nos gustase el resultado, pues podríamos aceptar ese problema extra para sumar otro dado extra más. Bueno, y diréis, ¿y si no tengo dados en esa habilidad general? Pues entonces tendrías que tirar de fuentes para que fueran ellas, tus contactos, los que realizasen dicho desafío. O podrías asumir el problema extra o directamente aceptar la complicación porque es lo que mejor casa con la escena que estáis jugando. Bueno, os
Como esto queda un poco lioso, ya lo sé, os lo voy a poner un ejemplo con directamente con un ejemplo que os viene aquí en el manual. Os digo, todo se va a resolver así, tanto los desafíos que sean pues de tratar de superar algo, conseguir algo, robar, saltar por un sitio, conducir, todo ese tipo de cosas. Pero es que el combate también se va a realizar así. Aquí no hay puntos de vida, no hay puntos de salud. Y las tiradas de estabilidad también se van a realizar así mediante este tipo de desafíos, ¿vale? Bueno, vamos a decir el ejemplo que nos viene en el libro, que es una pelea contra un profundo. Entonces, en esta pelea contra un profundo, que ahora os lo pongo en pantalla, que la tenéis aquí. Bueno, esta pelea contra un profundo, evidentemente vamos a utilizar la habilidad general de pelea. Con un avance, es decir, con un 7 o más que obtendríamos tirando los dados que fuesen necesarios, que dispusiésemos nosotros en nuestra habilidad de pelea, con un 7 o más, el profundo huye entre chillidos y se sumerge de nuevo en la cueva submarina. Consigues acceder a la gruta secreta y tienes media hora antes de que aparezcan más de esas criaturas. Obtienes la ventaja número 8, cuchillo de pescado. Pase con un 4 o 6. Te das cuenta de que el profundo te va a hacer trizas y sigues tratando de entrar en la gruta. Puedes retirarte y volver sana y salva a tu pácar. No te persigue. Contratiempo con 3 o menos. Te despiertas en el interior de la gruta, encadenada a un altar de sacrificios. Consultar la escena altar de la gruta, que sería una escena posterior con su propio desafío. Y problema extra, el problema 11, zarpazo de un profundo. Si vemos la ventaja número 8, que es el cuchillo de pescado, y que aparece con el simbolito de continuidad, eso significa que podemos quedarnos con esta carta para otras aventuras siguientes. Un extraño cuchillo elaborado con una aleación de acero y jade. ¿Cómo es posible tal cosa? Gástala para obtener un dado extra en un desafío de pelea contra profundos o para cancelar una conmoción por mitos. Y el problema número 11, zarpazo de un profundo. Te ha desgarrado la carne la zarpa batracia de un profundo. Duele terriblemente y la herida rezuma un líquido extraño. Deberías ponerle remedio. -2 en todos los controles de habilidad general física y -1 en los de habilidad general manual hasta hacer una pausa para cancelar esta carta. Bueno, como veis, esto funciona así, funciona mediante cartas. Cartas que vamos a disponer de ellas, vamos a tener un montón de estas cartitas preparadas para la partida que van a suponer problemas, van a suponer ventajas y que vamos a ir añadiendo al lado de la hoja de personaje para el propio jugador que esté llevando a dicho personaje. No tenemos puntos de salud, como digo, lo que vamos a tener son cartas de problemas que van a tener modificadores, penalizadores normalmente, a nuestras tiradas cuando vayamos a realizar algún tipo de desafío o un tipo de control. No vamos a tener... bueno, sí que tenemos la habilidad de estabilidad, pero no tenemos la de cordura. Y lo que nos van a aparecer son estas cartas que nos van a poner problemas relacionados con los mitos, es decir, conmoción con los mitos, que también van a suponer pues penalizadores o diferentes cosas acerca de los mismos cuando sean puestas en juego. Tenemos en este caso lo que para mí es un error de diseño, que es el hecho de que vamos a tener dos habilidades, una es calma y otra es estabilidad, y que funcionan prácticamente o de manera muy similar. Lo que pasa es que calma sería para mantener la calma en situaciones normales, mientras que estabilidad se referiría más a situaciones sobrenaturales. Lo cual a mí me parece que es dividir una misma habilidad en dos partes, me parece que no tiene mucho sentido. Y, por ejemplo, en el del Night's Black Age en Solo Ops directamente tienes la de calma, no tienes estabilidad. Por lo cual, a mí esto yo creo que sería mejor dejarlo en uno, pero bueno, aquí lo han dejado como dos, calma y estabilidad. Es lo que hay. Como veis, todo va a funcionar así. Vamos a ser mediante cartas, vamos a ir añadiendo nuestras cartas de problemas, de ventajas que vamos a obtener en estos desafíos, y los desafíos van a componer la escena entera. Esto nos lleva a que, por ejemplo, aquí no vamos, aunque esto se denomina como un reglamento completo del sistema Gamsu A2, no vamos a tener un bestiario, puesto que realmente no hace falta un bestiario. Tú solamente tienes que describir la escena, estructurar la escena y crear el desafío con las repercusiones o con las ventajas que pudieran darse. No nos interesa saber cómo de fuerte es la otra criatura, eso ya lo tendrías que tener en cuenta a la hora de diseñar el desafío.
no tenemos magia, puesto que si en algún momento dado tenemos que utilizar pues algún desafío referente a magia, pues lo que hay que estructurar y crear y diseñar es esa escena, ese desafío en particular. Por lo cual veis que aunque cambie el chip con respecto a la creación de aventuras que normalmente tendríamos o que hemos venido teniendo, la verdad es que resulta mucho más sencillo. Quizá es un poco más mecánico que lo que podríamos estar acostumbrados, ¿no? De una manera más narrativa, pero sí que resulta bastante sencillo. Bueno, os digo, lo de que esto es un reglamento genérico para el sistema Gamsua 2... Bueno, yo creo que te ayuda a jugar las 3 aventuras que se incluyen dentro del manual. Lo que es la parte de reglas no es tanta, puesto que al final va desde la página 4 hasta la página 73, que es cuando comienza el primer caso. Por lo cual veis que tampoco es que tenga demasiadas reglas, y en esas 70 páginas se nos incluye además pues una definición de los mitos de Cthulhu con respecto a las criaturas, más o menos un pequeño vistazo bastante somero acerca de los mismos. Tenemos la forma de crear aventuras, de estructurarlas, como digo, bastantes consejos y notas de los autores acerca de las situaciones que se fueron dando mientras estaban probando el sistema, mientras lo estaban testeando. Y ese tipo de cosas que, bueno, pues lo hacen bastante interesante. El hecho de diseñar las ventajas, que pueden ser menos potentes, que en ese caso pues nos darán una bonificación al primer dado que tiremos en un desafío, al primero, o más potentes cuando nos permitan añadir un dado extra, ¿no? Podemos descartar esa ventaja y nos otorgará un dado extra. Diseñar los problemas, que normalmente tienden a ser una penalización al uso de alguna habilidad general, que bien puede ser mental, física o manual, ¿no? Que vaya dirigido especialmente a una de esas habilidades. Vamos a tener el diseño de los problemas extras, ya sean de calma, de conducción, de dispositivos, tal. Bueno, los problemas extra ya os digo que tenéis que estructurar. Realmente lo que te exige es visualizar perfectamente cómo va a ser la escena, cómo se va a desarrollar y cuáles son los 3 posibles resultados que se obtengan de la misma. Eso lo tienes que tener en mente a la hora de crear un escenario para este tipo de juego, para este tipo de sistema. Tienes que tenerlo muy claro. Luego añadir un problema extra, que sería un problema que asume el personaje de manera voluntaria y que le va a perjudicar, pero que le va a perjudicar, como digo, de manera voluntaria, y sin embargo en los contratiempos se tiene que añadir un problema que sea distinto del problema extra. Como digo, hay que estructurarlo bastante bien, diseñarlo bastante bien, y requiere cambiar bastante la forma en la que podríamos crear las aventuras o las hemos estado creando hasta este momento. Bueno, aparte de eso, luego, en cuanto a la creación de personajes, como os digo, lo de que lo denominen reglamento genérico o reglamento básico para el sistema Gamsu es un poco difícil, porque por ejemplo te dan bastantes vueltas a la hora de que puedas crear tu propio investigador. Primero comienzan diciéndote, bueno, coge alguno de los que ya vienen diseñados, te vienen 3 personajes diseñados para los 3 casos que te vienen incluidos, y si quieres, pues cámbiale el nombre o cambia una habilidad general por otra manteniendo el número de dados que tiene. Y tú, bueno, me parece un poco cutre. Te acaban diciendo por ahí, perdido entre el texto un poco oculto, que bueno, que si te quieres diseñar tu propio investigador, pues que cojas 14 habilidades de investigación y repartas 18 dados entre las diferentes habilidades de investigación, teniendo en cuenta que el valor tiene que ir entre 0 y 3 como mucho, lo normal es que fueran 2 al principio. Y que además entre la habilidad de calma y esta habilidad, como mucho ambas, pueden sumar 3 entre las dos. Bueno, vale. Venga, va, te lo acepto. Que le crees un problema o una complicación inicial a partir de la cual iniciarte, que más o menos pues tiene un sentido narrativo, no va más allá, y que ya te puedes lanzar directamente a crear problemas, ventajas, desafíos, tal, con sus 3 posibles resultados, su problema extra. Bueno, es un poco complicado, ¿eh? Es un poquito complejo. No digo que no se pueda, pero
sí que como primer manual que utiliza este sistema está un poco escrito de aquella manera, ¿no? Es un poco complejo y quizá una vez que hayas jugado las 3 aventuras que te vienen incluidas, las hayas probado, sí que ya tengas un entendimiento mucho mejor para poder ponerte a diseñar tus propias partidas. Pero desde luego no te recomendaría en ningún caso que después de leerte las reglas ya te lanzases tú a crear tu propio escenario, ¿no? Juega los que te vienen aquí, incluso creo que Edge va a subir alguno más a su web, así que juega los que hay y una vez que los hayas jugado todos, ya si quieres, intenta ponerte tú a crear tu propio escenario, ¿vale? Que creo que te resultará mucho más fácil. Bueno, aparte de eso, luego tenemos 3 aventuras donde tenemos a 3 personajes que no dejan de ser los 3 alter egos de los autores. Robin Delos con Dexter Raymond, Chris Spivey con Langston Montgomery Wright y Ruth Tillman con Vivian Sinclair. No os voy a spoilear las aventuras porque merecen la pena jugarlas, están muy bien hechas las aventuras, pero más o menos para que veáis, Dex Raymond es un detective privado de Los Ángeles y en un momento dado hay una multimillonaria, una heredera multimillonaria que desaparece y que cuando vuelve a aparecer pues ha perdido la memoria, está en estado catatónico y le contratan para que descubra qué es lo que le ha ocurrido, qué es lo que le ha llevado hasta este estado. Por parte de Vivian Sinclair es una periodista de investigación que la ponen en la pista de un caso o de una noticia donde hay una persona que ha desaparecido y en el edificio donde vivía esta persona pues se han producido una serie de muertes inexplicables producidas justo el día anterior. Entonces tiene que ver la conexión que hay entre todos estos puntos. Y por parte de Langston Montgomery Wright, este es un personaje afroamericano que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, ya saltaríamos a los años 40, y que este personaje está trabajando en un observatorio y se le acerca a un hombre pidiéndole ayuda para que le ayude a encontrar a su hija. Esta aventura es bastante especial porque Chris Spivey es una persona bastante activa en cuanto a los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos y la historia, claro, situándose en los años 40, pues tiene muchos toques acerca de lo que ocurría con las personas de color en esa época. Te habla del libro verde, del viajero afroamericano, los lugares a los que podía ir, a los cuales podía acceder sin peligro. Te habla de situaciones como el hecho de que para poder utilizar alguna habilidad interpersonal pues va a tener que gastar 2 empujes más que los demás porque le exige su condición, ¿no? Por su condición de afroamericano o de persona de color, pues tiene mayores dificultades al utilizar este tipo de habilidades. Bueno, todo ese tipo de cosas que crean un entorno, que crean una época y que pues le dan mayor vidilla a lo que estemos jugando. Los escenarios están muy bien escritos y están muy bien definidos. Vamos a encontrar un esquema de relaciones entre todos los jugadores que aparecen, una cronología de los hechos y un diagrama con el curso de las escenas. Aparte de esto, tenemos un montón de información sobre tanto la época como el lugar en particular donde se desarrollan las aventuras, que en el caso de... Aquí lo tengo, que en el caso de Dex Raymond es en Los Ángeles, de Vivian Sinclair en Nueva York y de Langston Montgomery Wright en Washington, que son evidentemente estos 3 personajes que tenemos en la portada. Bueno, nos va a venir muy bien descrita no solo la zona con los lugares particulares, con los lugares más relevantes, sino nos va a venir toda la idiosincrasia de aquella época, de los sucesos, de cómo se desarrollaba todo en una época tan turbulenta como es entre los años 30 y los años 40. Incluso tenemos lo que se viene denominando la psicogeografía. Esto, que es ese palabra tan raro, y que procede de
un suplemento del Rastro de Cthulhu que se llama Sobra sobre Finland, un suplemento excepcional, de verdad. Ese, si podéis echarle un vistazo, no os lo perdáis porque merece muchísimo la pena. Donde en esta Sobra sobre Finland, que son aventuras para el Rastro de Cthulhu basadas en las películas de la Hammer, en las películas de blanco y negro de terror, se nos habla del gótico decorado, de la necesidad de crear ese decorado, ese escenario particular para dar vida, para dar color, para dotar de 3 dimensiones al entorno en el cual estamos jugando. Todo esto lo desarrollan aquí con esta psicogeografía que nos ayuda para definir todos estos lugares, para comprenderlos, para localizarlos, y que tiene cosas tan chulas pues, como en Los Ángeles el templo de magia sexual de la logia creada por Aleister Crowley, la concepción o el significado arcano de los 2 leones que guardan la entrada al teatro chino. Bueno, todo ese tipo de cosas donde trata de buscarles cierto sentido ocultista o esotérico dentro del mundo mágico, para que no solo nos sirva para esa aventura, para ese escenario en particular, sino para poder crear los nuestros. La verdad es que aquí hay un montón de información que nos va a servir, no solo, como digo, para jugar todas las 3 partidas que vienen, sino para poder crear las nuestras con un montón de ideas, semillas de aventura y muchas oportunidades que se nos van a ir abriendo. Bueno, esto más o menos sería este manual en completo. Os digo, principalmente yo lo veo como 3 aventuras que te vienen con sus reglas para jugarlas. Como sistema Gamsu A2 tiene sus problemas. Yo lo veo mejor, mucho mejor descrito, por ejemplo, en el Nice Black Age en Solo Ops. Me parece mucho mejor. Aún así, te dan una serie de... A ver si las encuentro. ¿Estaban por aquí? Aquí lo tenemos. Al final nos vienen un montón de hojas de personaje ya preparadas y listas para el resto de juegos que utilizan el sistema Gamsu por parte de la propia editorial. Es decir, pues si quieres jugar a Exoterroristas, a Fear Itself, a Time Watch, a Agentes de la Noche o a Mutant City Blues. O sea que realmente podríais utilizar cualquiera de estas fichas para poder crear un escenario para cualquiera de estos juegos. Por ahí sí que es útil, pero ya os digo que comprender esto, realmente metértelo en la cabeza, poder aprender a desarrollarlo, crearlo, jugarlo, pues mejor que os centréis en lo que viene aquí y luego ya intentaréis meteros en otras cosas más complicadas. Además, por parte de los 3 autores se está desarrollando en la actualidad en Pelgrane un suplemento para este Cthulhu Confidencial que se llama Even Death Can Die. Este Even Death Can Die es un conjunto de 9 aventuras para los personajes que ya nos vienen aquí, para Dex, para Vivian y para Lanston. O sea que 3 aventuras para cada uno de ellos para poder seguir desarrollándolos y poder utilizándolos en ulteriores aventuras. Esperemos verlo en inglés y esperemos a ver si hay suerte y también lo viésemos en español. Y más o menos eso es este Cthulhu Confidencial. Un juego que está muy bien, es un sistema que a mí me parece muy bueno, que coge cosas de otros sistemas, como dije en su momento del PBTA, del Powered by the Apocalypse, el hecho de 3 resultados que te pueden surgir, el hecho de asumir problemas extras, complicaciones, obtener ventajas por una buena tirada de dados. Todo ese tipo de cosas que le dotan de una mayor profundidad y que lo hacen mucho más interesante que el mero sistema binario de éxitos y fracasos, ¿no? De unos y ceros, de lo consigues, no lo consigues. Siempre lo hace mucho más interesante y especialmente en partidas para 2 personas. Como digo, ese tipo de partidas son más complejas, requieren de un mayor compromiso por parte de ambos jugadores, pero pueden ser plenamente satisfactorias. Y además ahora que estamos en época de confinamiento, en época de jugar online, se da perfectamente. Incluso aquí dentro de esos consejos, de esas notas de los autores, se nos habla de la posibilidad de utilizar herramientas online, como por ejemplo Roll20, que tiene una posibilidad de crear cartas y crear notas que nos viene perfecto para los
problemas y ventajas que vamos a tener que ir entregándole al jugador. O sea, que hayan pensado en eso está muy, muy, muy bien. Y prácticamente eso es el juego. Por último, antes de cortar el vídeo, os digo que al final tenemos una publicidad que a mí me mola mucho, que es esta de La caída de Delta Green, que es el libro que más espero para el año que viene, Sistema Gamsu, con el escenario de campaña de Delta Green, de la agencia de Delta Green, durante los años 60, la guerra de Vietnam, las guerras de drogas en el sureste asiático, el telón de acero, todo este tipo de cosas que molan mucho para utilizarlas y para poder jugarlas con el sistema Gamsu. Así que la caída del Delta Green es esos de los que caerán, efectivamente. Y este juego es un juego muy recomendable, es un juego que está muy bien, las 3 partidas están estupendas. Aunque el libro parezca muy gordo, luego no son tan largas las aventuras, ¿eh? Son 3 escenarios que os pueden llevar unas cuantas sesiones, pero tampoco creáis que mucho. Pero sí que hay un montón de ideas, hay un montón de posibilidades, se nos presenta muy bien la época, se nos presentan muy bien las localizaciones y el sistema, como digo, es muy interesante. Posiblemente no es para convertirse en un juego de cabecera. Creo que es un juego para cogerlo en pequeñas dosis, en pequeñas partidas, de vez en cuando, de manera pues espontánea, momentánea, para poder jugar partidas sueltas. Como libro de cabecera quizá exija mucho y sea más fácil jugar a otras versiones del sistema Gamsu, pero es de esos juegos que hay que probar y que hay que llevar a la mesa y desde luego probarlos, que es muy interesante y, como digo, bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidaros de darle al botoncito de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones, o podéis compartirlo a través de las redes sociales, que eso siempre ayuda mucho. Muchas gracias por seguirme, sigan jugando.